Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Florencia, soy la vicepresidenta de APSEPBA, actualmente la directora del Instituto de Estudios de Género en el ámbito de la seguridad de la asociación. Y bueno, esta tarde tengo el placer de estar presentando a Florencia Dorante. Florencia es periodista especializada en el rubro policial, con formación en criminalística y forense. Tiene experiencia trabajando como periodista de exteriores y además en conducción de columnas policiales, en noticieros televisivos y en medios radiofónicos de la Argentina. Además de todo eso, Flor es perito mecánica en armas, así que nada, hoy nos va a estar hablando del rol de la mujer dentro de este espacio, así que espero que lo puedan aprovechar, que lo disfruten. Sí, previamente les vamos a dar algunas pautas para participar en esta mini conferencia. A todos los que se vayan sumando, a todos los que ya estén, los micrófonos silenciados. Cualquier tipo de pregunta que tengan para hacerle a Florencia la pueden hacer a través del chat, que junto con Marcela Lagoa, que es miembro de la comisión directiva de ACEPA, que me va a estar dando una mano hoy, vamos a ir juntando todas las preguntas que le quieran hacer a Flor, y una vez finalizada la conferencia, las vamos a realizar. Por otra parte, aquel que quiera hacerle una pregunta en ese momento también puede levantar la mano y vemos cómo lo gestionamos. Así que, ¿qué hora es, Marce? Son y 5, si querés esperar unos minutitos más, que se están sumando algunos participantes nuevos, y si no, arrancar, no sé si querés esperar hasta y 10, o si no, arrancar, como gusten ustedes. Esperamos un minutito más. Porque a veces los problemas de conexión hacen que uno se demore o tarde en conectarse. Flor, si querés recordar de nuevo las pautas de la charla y el tema de las preguntas, porque hubo participantes que ingresaron recién. Bueno, como les decía, para los recién ingresados, los saludo nuevamente, buenas tardes. Les vamos a pedir que tengan durante la conferencia de la licenciada Florencia los micrófonos muteados, y cualquier pregunta o inquietud que tengan la puedan hacer en el chat, el cual vamos a estar levantando con la licenciada Marcela Lagoa y quien les habla, y bueno, al finalizar la conferencia de Florencia le vamos a ir haciendo todas las preguntas pertinentes. Bueno, sin más preámbulos, Flor, bienvenida, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Adelante. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Muchas gracias a CEPA por haberme dado esta oportunidad de poder transmitir lo que sé, lo que me gustaría proponer para el periodismo policial, y también poder demostrar un poco cuáles son los roles de las mujeres dentro de los medios de comunicación en general. Bien, como me presentaron, yo estoy terminando la licenciatura en criminalística, estoy en un proceso de tesina. Tengo también experiencia trabajando en morgue, y son todas cuestiones que muchas veces las personas me preguntan qué tienen que ver todas las carreras que fui sumando, y yo creo que todos los periodistas, todo lo que vamos aprendiendo todos los días nos sirve en nuestro trabajo, nos aporta cultura general, nos aporta saber un poco, ¿no? Y hay algo también que me gustaría plantear dentro de esta charla, es que los periodistas no sabemos todo, hay que escuchar a los profesionales. Sería bueno que tengamos una segunda profesión dentro de lo que es el periodismo. El periodismo siempre te enseña cómo decir las cosas, pero no te enseña en sí qué es lo que tenés que decir, así que eso es algo que lo vas construyendo en tu profesión, en tu vida, en tu cultura, en lo que te gusta nutrirte. Así que bueno, un poco me gustaría primero abordar cómo es el trabajo del periodista. Sé que hay mucha gente que es del rubro acá en la charla, hay gente que no sabe nada también,
La idea es un poco introducirlos al tema, no aburrir a nadie, sé que hay muchas personas con diferentes profesiones, así que bueno, ir un poco nutriéndose de cada una de las profesiones que quiero llevar a cabo. Así que bueno, me dicen si se está transmitiendo bien la pantalla. Perfecto, Sí, Flor, Flor. adelante, perfecto. Buenísimo. Bueno, como saben, los periodistas estamos amparados en la libertad de expresión, no hay leyes, digamos, que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, sino que hay códigos de ética, por ejemplo, el Código Internacional de Ética de la UNESCO, que en realidad es en el que más nos basamos, pero en sí son recomendaciones, nosotros no tenemos muchas limitaciones en nuestro trabajo, más allá de la línea que pueda llegar a tener el medio de comunicación en el que trabajamos. Más allá también les voy a nombrar cosas que en la práctica no se cumplen. Bueno, el derecho al pueblo a una información verídica, sabemos que muchas veces de una forma de queriendo o no queriendo se filtran fake news. Y bueno, la verdad es que eso es algo que está dentro de la moral y de la ética del periodismo, cambiarlo, y en sí no hay leyes digamos, nos castigue por eso. Bueno, que haya una responsabilidad social del periodista, respeto a la vida privada y dignidad de las personas, eso es algo que, bueno, muchas veces no se puede cumplir. También hay manuales de comunicación inclusiva, del INADI, en diversidad sexual, violencia contra las mujeres, afrodescendientes, migrantes, trabajo sin discriminación, personas privadas de su libertad y liberadas. Hay una temática que a mí me interesa mucho, que es de las personas con discapacidad, y yo sinceramente al leer tantos manuales no aprendí tanto como haber hablando con una persona que tiene una discapacidad, y lo más importante siempre es preguntarle cómo se quieren referir a esa persona, y en sí los manuales por ahí nos da una recomendación, pero siempre hay que escuchar a la persona que es protagonista de ese hecho y de esa noticia, cómo quiere ser llamado, cómo quiere también que se trate de su caso. Hay muchas. En el caso del periodismo policial, tenemos que entrevistar a víctimas de violencia de género, víctimas de violación, y en ese caso es la persona, la víctima, quien debería llevar un poco la entrevista, hasta dónde se quiere contar, hasta no ponerles en un lugar, digamos, difícil e incómodo. Y hay una noticia que se dio ayer, que se creó un observatorio de las violencias y desigualdades por razones de género, que fue a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y también participa el INADI y el ENACOM. Bueno, esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque crea este mecanismo de análisis de los mensajes que circulan a través de estos medios de comunicación y que se pueden contemplar como una violencia simbólica. Después más adelante vamos a analizar este término que es muy importante y que se da en la mayoría de los medios de comunicación. Podríamos, no sé, exceptuar nada más en este momento a la TV pública, por ejemplo, que se cuida mucho con eso y también con la paridad de género, pero sin embargo, bueno, el resto de los medios de comunicación suele dejar mucho que desear en este tema de la violencia simbólica, o que también promuevan la desigualdad o discriminación hacia grupos sociales. En sí hay una ley que pena, digamos, el accionar de los periodistas, que existe hoy en día, que es la 26.485, que en el artículo 6º habla de la violencia mediática contra las mujeres. Esta ley se aplicó, por ejemplo, en el caso Melina Romero, no sé si lo recuerdan, una chica que fue asesinada en San Martín, que se armó todo un tema, una construcción detrás de ella, de que era una chica que le gustaba la noche, de que básicamente ella se le había buscado por usar short, por salir, por emborracharse, y hubo un informe que fue en el programa de Chiche Hellum, en el cual se entrevistó a muchas mujeres en la noche, y el título era como hasta dónde están dispuestas a correr riesgo las mujeres con tal de salir de noche, como si fuera nuestra culpa ser jóvenes, salir, y bueno, como que el mensaje era que podés terminar muerta por ser joven y bueno, disfrutar de eso. Y después lo que buscamos, por lo menos yo, es que se implemente la ley Micaela, que ya existe, que es capacitar en perspectiva de género
a personas dentro de, a funcionarios públicos dentro de, no sé, de la fiscalía, los jueces, en todos los ámbitos. Y bueno, estaría bueno también que haya esta participación dentro de la ley Micaela para los periodistas. Bueno, esto un poco lo que decía en la introducción, que los periodistas no sabemos todo. Me acuerdo que en 2009, cuando gané un premio, porque en la radio del colegio teníamos un programa de radio y gané un premio, y yo después de ahí decidí estudiar periodismo, era algo que yo ya lo venía pensando, pero después de ahí dije, bueno, quiero estudiar periodismo. Dije en una entrevista que me hicieron que ser periodista era jugar a tener una profesión diferente todos los días. Bueno, y después de haberme recibido de periodista me di cuenta que es todo lo contrario, que la única profesión que nos recibimos es de periodistas, no tenemos la verdad sobre todo, no tenemos derecho a hablar por nadie, digamos, nada más tenemos el derecho de poder informar y para eso tenemos que acudir a fuentes profesionales que puedan poder explicarlo. Esto pasa mucho hoy en día con el tema del COVID-19 y muchos periodistas que hablan queriendo saber más que un virólogo, que un médico, que podemos estar a favor o en contra, por eso también tenemos que analizar mucho las fuentes que entrevistamos, que tenemos, eso es un trabajo mucho de producción, saber, bueno, invitamos a un médico que estuvo diciendo en otras entrevistas, qué postura tiene, le podemos preguntar eso antes de comenzar la entrevista, sin ningún problema debería contestarnos esto, que bueno, que obviamente no todos los profesionales tienen una misma mirada, no tienen la misma perspectiva, no tienen perspectiva de género en muchos casos, sin embargo, bueno, se puede dar una discusión, pero uno nunca va a saber más que un profesional. Puede darse una discusión ética, por ejemplo, pero no se puede querer explicarle virología a un virólogo. Así que bueno, esto es lo que un poco planteo, que hay que consultar a voces autorizadas y citar siempre las fuentes de consulta. Les voy a mostrar algunos gráficos que muestran un análisis que se estuvo haciendo en la televisión argentina de cuántas veces se cita la fuente. Bueno, todo esto es el deber que tienen los periodistas en general, pero el periodista de policiales tiene un deber aún mayor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, por lo general, con gente que no está acostumbrada a la exposición mediática. No son famosos, que por ahí saben que dentro de su vida privada van a trascender cosas, no son políticos que están sumamente asesorados, en qué se tienen que cuidar, en qué no, sino que por lo general estamos hablando de gente común, de un barrio, y hay que cuidar también esto, ¿no? ¿Cómo damos la información? ¿A qué alentamos? ¿Qué es lo que alentamos? Porque muchas veces se dan linchamientos. Yo, por ejemplo, si, no sé, si Susana Jiménez comete un delito, van a decir, bueno, lo verá la justicia, pero si lo comete mi vecino de acá a la vuelta y yo armo toda una cuestión mediática a través de mi vecino de acá a la vuelta, por ahí puedo, no sé, animar a la gente a que vaya y cometa cualquier delirio. Bueno, fundamental para un periodista de policial es chequear la información todas las veces que se pueda, consultar con especialistas del tema. Yo en realidad quise estudiar periodismo policial para ser una criminalística, para ser una periodista que sepa diferenciar revólver de pistola, poder saber un poco de peritajes, poder hablar un poco de esto con el aval de haber estudiado una carrera y de saber de lo que estoy hablando, y bueno, también un poco no pasar vergüenza en esta situación, pero también es muy importante, y esto es algo que yo pregono en toda mi carrera, que si algo que no lo sé, no lo sé, y digo que no lo sé, y lo digo con mucho orgullo, y voy y consulto una fuente que sí lo sepa y que lo pueda explicar. Bueno, como les decía, cuidar a las partes, no estigmatizar ni a víctima ni a victimario, porque digo, uno dice, bueno, al delincuente no lo voy a defender. Está bien, en nuestro país tenemos el principio de inocencia y tiene que pasar por todo un proceso para que un juez diga, bueno, un tribunal diga, bueno, esta persona es culpable. Sin embargo, bueno, podemos promover cosas que no están bien, que no están buenas,
y hay que cuidarlo, y a la víctima, bueno, cuidarla muchísimo más, no revictimizarla. Esta semana se dio un caso en Córdoba de una mujer que fue abusada sexualmente de una forma terrible, y muchos medios de comunicación la entrevistaron, y le hicieron preguntas como, en el medio de la explicación, de la mujer que estaba narrando un relato súper crudo, que ella decidió dar, también eso también es una cuestión de no estigmatizar a la víctima, de que no todas las víctimas son iguales. Por ejemplo, en el caso de Cristian Aldana, una de las chicas que fue a juicio decidió maquillarse y mucha gente la criticó de por qué había ido así maquillada al juicio, y ella dijo, me maquillo porque me hace sentir bien, y uno piensa, la víctima tiene que estar llorando en un rincón, y por ahí está súper empoderada. Digamos, no todas las víctimas son iguales, hay que dejar de tener esa mirada estigmatizante sobre la víctima. Vuelvo al caso de abuso sexual que se dio esta semana en Córdoba. La víctima estaba relatando, y la periodista le pregunta, ¿no sentiste culpa en algún momento de lo que te sucedió? Y ella, la víctima, con mucha entereza le dice, no, ¿por qué yo voy a sentir culpa de lo que me hicieron? Y después también en un momento otra periodista le pregunta, ¿vos en un momento te hiciste la muerta? Y a mí me chocó muchísimo, porque si uno quiere hablar de que, bueno, en un momento ella perdió la conciencia, si le querés preguntar, y si la situación amerita, y si vos ves en el relato que por ahí tiene ganas de hablar de eso, le preguntas, ¿perdiste la conciencia en algún momento? No sé, me parece mucho hacer la pregunta, pero sin embargo sería la forma correcta, no decirle, ¿te hiciste la muerta? La verdad es que me pareció una práctica que en 2020 debería estar abolida totalmente. Y bueno, tratar la información con responsabilidad, hay mucha competencia entre medios de comunicación, quién tiene la primera imagen, quién tiene la imagen más cruda. Esto es un juego y que estamos jugando todo el tiempo, sin embargo hay que tener en cuenta que del otro lado hay personas que digamos son seres comunes, y que por ahí acá estamos presentes personas que no estamos acostumbradas a la exposición mediática, y después de que ocurre un hecho policial en sí, por ahí podemos estar en todos los medios de comunicación, y es algo que no toda la gente está acostumbrada y no sabe cómo sobrellevarlo. Y bueno, lo más importante es ser objetivos, o sea, en sí la objetividad absoluta no existe, uno hace un recorte de la realidad al elegir qué información dar, pero sin embargo las opiniones, en el momento de dar los datos duros hay que guardárselas, y uno después en una editorial, o poniendo de antemano la frase en mi opinión, puede dar la opinión sobre el tema, pero sin embargo no quiere decir que mi opinión sea parte de la información que se está dando. Y bueno, esta opinión, para mí, siempre hay que fundamentarla con una información verificable, con una estadística, con un dato, con un análisis de un profesional. Bueno, un poco aprender de los tiempos procesales de la justicia, que no son los mismos que la noticia, obviamente. Un juicio puede durar 2, 3, 5 años, 15 años, toda la vida prácticamente también. Y una noticia no puede durar tanto tiempo, por más de que sea una causa que esté en boca de todos, que se pueda ir siguiendo, que sea muy importante. Sin embargo, las noticias duran poco tiempo, y en sí muchas veces en los medios de comunicación te piden, bueno, resolveme el caso, sabemos 5 oraciones sobre esta causa, hay que saberlo todo, y en realidad no. Los periodistas de policiales debemos hablar sobre los tiempos procesales, sobre, bueno, está la autopsia, no es la autopsia definitiva, es la autopsia preliminar, a la semana van a estar los análisis complementarios de esa autopsia. Esas son todas cosas que aprendí en la facultad, no me las enseñó la profesión, que después se va a saber la toxicología, la balística de la causa. Por ejemplo, esta semana estuvo muy fuerte el tema del jubilado que asesinó al ladrón, y bueno, todavía hay cuestiones, peritajes que no están dichos, y que bueno, hay que esperarlo, se puede ir dando la información preliminar, pero siempre hay que esperar a la información verídica. Bueno, primero siempre hay una investigación preliminar, donde se acumula la información de la causa para determinar si hay un delito en sí también, y si es posible llevar a una persona a juicio, puede ser que una persona no pueda
entender, discernir sus actos, y bueno, hay que ver si se puede la imputabilidad o la inimputabilidad de la persona. Y bueno, y en ese momento se va a establecer si va a haber una eventual prisión preventiva. Que esto es muy importante, porque muchas veces piensan, bueno, una persona delinquió o pasó algo, y piensan que hay una impunidad total porque no tiene prisión preventiva, y en realidad esto es como desinformar, ¿no? Uno dice, entran por una puerta y salen por la otra. En realidad muchos juicios se esperan, debería ser la mayoría, que se esperen en el hogar del imputado, porque de alguna forma se demostró que no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de entorpecimiento a la causa, bueno, que hay personas que se van a hacer cargo también de esta persona, que conviven con él, que hay un domicilio fijo, y que, bueno, lo que les estaba explicando, en realidad, por lo general, lo deseable es que una persona llegue a juicio sin estar en prisión preventiva, porque esto también genera superpoblación carcelaria, y también, bueno, hasta que el momento en el que los jueces lo decidan, esa persona es inocente. Flor, Después hay un ¿te puedo procedimiento... cortar un Sí, segundito? sí. Acá Silvina Singolani nos hace la siguiente pregunta. Si la causa es mediática, ¿se apuran los tiempos procesales o es solo algo que pareciera que sucede en la realidad? Sí, totalmente, se apuran muchísimo, y esto es algo que se habla mucho entre peritos, que a veces se tiene a todo un laboratorio, por más de que a veces hay, no sé, por ejemplo, para una pericia, de restos de degradación de disparo, en microscopía balística, electrónica, hay un tiempo de espera de 2 a 2 años y medio, pero cuando hay una causa mediática, en la semana ya lo tenés, y a veces hay todo un laboratorio que atrasa todo el otro trabajo porque hay una causa mediática y tienen que estar los resultados rapidísimos, y cuando una víctima o familiar de una víctima tiene una causa que no llega a los medios, tiene que esperar muchísimo tiempo, y si no hay presión, no sé, no hay trabajo del fiscal, no hay ganas de ponerle, de hacer más rápido la causa, no hay que esperarlo, y a veces se esperan toda la vida, pero sí, la presión mediática ayuda muchísimo, y por eso por lo general los periodistas nos piden ayuda con esto, porque saben que si no van a tener que esperar muchísimo tiempo para poder tener justicia por esa causa. Y también pasa que se meten presos perejiles en el momento, digamos, se necesita un preso, se necesita alguien adentro, y bueno, metamos al primero que haya. Yo trabajo en la defensa de Clemente Vera, que es uno de los presos que hay por la causa del doble crimen de las turistas francesas en Salta en 2011. Al día de la fecha no existe evidencia científica y categórica que lo vincule a Vera con el doble femicidio. En realidad, homicidio en ese momento no existía la ley, a partir de esa causa tenemos ley de femicidio. Pero bueno, pasó que en el primer momento estaba toda Argentina y toda Francia detrás de esta causa, y empezaron a meter preso a todas las personas pobres que vivían cerca del lugar, y a los que vivían en un country que vivían cerca del lugar no metieron preso a ninguno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Flor, yo quería, digamos, hacer como un aporte, trayendo, me acuerdo del caso Bloomberg, del caso Píparo, en donde también los medios influyen para darle, digamos, más peso para que después esas personas puedan acercarse, ¿sí?, a los legisladores, funcionarios o quien fuera, como para poder cambiar políticas, cambiar leyes, eso también ocurre, ¿verdad? Sí, bueno, también se me ocurre el caso de Mariano Ferreira, que su hermano también llegó a la política. A mí me parece muy, muy bien y muy noble que víctimas o familiares de víctimas que ya hayan pasado por esa situación puedan llevar a cabo políticas de Estado. Algunas pueden ser cuestionables también, pero bueno, que sean ellos también los que, digamos, creen fundaciones, asociaciones civiles y todo para poder llevar adelante esta lucha, de que haya un acompañamiento del Estado
me parece muy bueno, porque ¿quién mejor que ellos para saber sobre eso? Sí, No igual sé a cómo. lo que me refería, perdón Flora, a lo que me refería Sí, es que los medios como que potencian y acompañan a ciertas víctimas y dejan de lado a ciertas otras víctimas. ¿Puede ser que hacen como una sí, diferenciación? sí, totalmente, totalmente. No, qué sé yo, a veces eh, la víctima es muy mediatizable en el hecho de que o era muy bonita, o era muy jovencita, o era excelente no sé, ¿cómo se llama? En la escuela, tenía buenas notas, y por ahí una piba que asesinaron a una villa no tiene la misma trascendencia, y esto es así, es una realidad, y que muchas veces también, como me decías el ejemplo de los políticos suelen hacer campaña detrás de esto, pero sí, hay mucha gente que es más mediatizable que otras, pero también es una cuestión de demandas de la sociedad, y es como que algo que se retroalimenta. Lo que ofrecen los medios de comunicación y lo que demanda la sociedad, porque uno, por ejemplo, en la tele sabe que el rating es lo que lidera, lo que reina, y que si hay un caso que le impactó a la gente y la gente quiere estar 100% con eso, y se está haciendo un móvil sobre una causa, y la gente no cambia de canal, se sigue quedando mirando ese móvil, ahí eso es lo que hace crecer y alimentar a una causa. Pero sí, creo que es un poco la decisión de la gente de qué es lo que consume, y la decisión de los medios de qué es lo que da. Y pero al respecto de lo que decís en relación al consumo, el televidente, en cómo a Sí, través de los medios se llega al colectivo social, digo, vamos a poner el ejemplo, no sé, se me viene a la mente el Chano Charpentier, después de haber consumido estupefacientes, sale como un loco por la calle con una camioneta, choca sí. 5 autos, pudo haber matado un montón de personas. Sin embargo, esa noticia va a aparecer seguramente en el apartado de espectáculos, no va a aparecer en policiales. Distinto es Brian, por poner un nombre, como lo mediatizan siempre, que ponen el mejor ejemplo, ¿no? Brian López de, no sé, de Villa Fiorito, que seguramente haga lo mismo, va a aparecer en policiales. Digo, hay una postura tanto del televidente que consume, como también por parte de los periodistas y los medios de comunicación a la hora de sentar posición y hacer pública la noticia. Sí, totalmente. Y bueno, este año se dio con la causa de los rugbyers, que en sí creo que hubo de alguna forma un cambio de paradigma, en el hecho de que, bueno, eran 10 chicos súper lindos, re bien posicionados eh, económicamente, que no, digamos, nunca les faltó nada, y hay gente como que le hizo un clic de, ay, ¿cómo pueden ser asesinos estos pibes? Y por ahí hay gente que todavía los sigue defendiendo. Pero bueno, creo que eso también fue como una especie de cambio de paradigma, pero también se dio el factor rugbyers, y hay mucho enojo con respecto a esta práctica en la sociedad en general, en muchos casos. Pero sí, hay un recorte de la realidad todo el tiempo. Yo como decía al principio, la subjetividad medio que no existe, uno hacer un recorte de lo que quiere decir, cómo lo dice, a quién entrevista, a quién llama, puedo llamar al piso, a la víctima, al acusado. Son recortes, sí, que se hacen todo el tiempo, y que bueno, que uno lo puede combatir desde los medios más cooperativistas, comunitarios, y dentro de los medios hegemónicos, por más de que uno tenga como un lugar mucho más chiquito, lo puede visibilizar como puede, digamos, ¿no? Más allá de que dentro de una línea editorial de un medio, uno está muy atado de manos a veces. Ok. Tenemos en el chat tenemos Dale, una Marce. pregunta. Bueno, Guillermo dice, los periodistas trabajamos en empresas y muchas veces los criterios empresariales son diferentes a la percepción de cada uno de nosotros. Después Totalmente. Emiliano hace una pregunta de cómo definen los medios cuál es noticia y cuál no. Bueno, hay mucha diferencia
entre lo que nos enseñan en la facultad de periodismo, que es un hecho noticioso, que tiene que interpelar a la sociedad a la cual yo estoy hablando, estoy apuntando, que en este caso sería Argentina, Ciudad de Buenos Aires, que no es lo mismo para, no sé, un caso que ocurrió en África, por darle un ejemplo cualquiera, para nosotros, que algo que sucedió, no sé, en frente del obelisco. Eso es, digamos, el criterio que nos dan en la facultad de periodismo. En sí, hoy en día, para la televisión, el hecho es que esté en agenda. Ahora toda la semana estuvimos viendo casos de jubilados que fueron asaltados, que incluso también asesinaron al ladrón. Aparte, también se va surgiendo, pasó, no sé si este año o a finales del año pasado, casos de linchamiento, se dio un linchamiento y aparecieron 20 linchamientos la misma semana. Y bueno, en la televisión en sí, primero saber qué es lo que qué es lo que está haciendo el otro canal, eso siempre, es como que no hay mucha originalidad en eso. Después, si hay imágenes de eso, cuanto más cruda aparecieran las imágenes, mejor. Si se tienen testimonios de eso, bueno, si está en agenda, si estamos cerca de una elección, de elecciones, van a ir más los temas de inseguridad y de políticas, si estamos más cerca de, qué sé yo, de las fiestas, van a haber más temas de economía. Son cuestiones que van variando, que van mutando, y yo no te puedo decir cuál es el requisito fundamental hoy en día para entrar dentro de un medio, para que algo sea noticioso dentro de un medio de comunicación, sino que es algo que va mutando y que también, digamos, en sí la gente tiene la posibilidad de poder manejar a qué es lo que se está mediatizando en este momento por el rating. Ok. Clarísimo, Flor. Si querés seguir un poquitito más. Bueno, seguimos hablando de los tiempos procesales. Después hay un procedimiento intermedio que se trata de garantizar todo el tema del juicio, se empiezan a saber los peritajes, se encuentran errores, se llega al juicio oral, una sentencia, se resuelve de manera definitiva, aunque revisable el conflicto. Esto también es muy importante, porque muchas veces decimos, bueno, le dieron, no sé, 15 años de prisión a una persona, y no sé, 3 años después sabemos que esa persona salió de prisión. Por ahí se revisó en otra instancia, ya sin la presión mediática, por ejemplo, y se cambió la pena a esa persona, a ver si se entiende. Yo no quiero igual ser inocente y no decir que no existe la puerta giratoria, que no existen las injusticias en nuestro país, pero sí que es importante tener la información completa de cuál es la situación procesal de esa persona, por qué salió a la cárcel, y no decir, bueno, sí, salió a la cárcel porque la justicia en Argentina es un desastre. Bueno, está bien, lo podemos discutir si la justicia en Argentina es un desastre, pero decime por qué, dame la información precisa y objetiva de por qué fue lo que sucedió. Se fue a hablar con quienes investigaron en la causa, cuáles son las partes de la causa. Y muchas veces los abogados se prestan a esto, a decir, sí, bueno, salió porque es todo un desastre, y en realidad es no explicar, digamos, qué fue lo que sucedió. ¿Qué sería lo más provechoso de, si queremos cuestionar algo de la justicia, cuestionarlo con nombre y apellido a la persona, o al artículo que se haya aplicado, o a la instancia que haya resuelto esa pena? Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos del castigo, de la pena. En realidad en Argentina no tenemos ese sistema como en Estados Unidos, que es el encierro por el encierro mismo. En Argentina se busca como un ideal una reinserción social, que es muy difícil para quien cumple la pena, que es difícil después conseguir trabajo. Yo igualmente no estoy hablando de carmelitas descalzas, pero lo que quiero decir es que si esto no se cumple dentro del sistema penitenciario, ¿para qué tenemos un sistema penitenciario? Que en muchos casos entran siendo ladrones de chocolatines y salen siendo ladrones de bancos, como si fuera una especie de escuela de delincuencia. Y después también está el que
no quiere entrar nunca más ahí, estudia una carrera, trabaja. Y hay mucho trabajo de los medios de comunicación en decir, bueno, solo los presos, que estudian la carrera, que están como en un spa, y en realidad no, es todo lo contrario. Sabemos que hay situaciones de privilegio también dentro de la cárcel para ciertas personas, pero sin embargo eso no es así. Las situaciones que se viven en las cárceles son infrahumanas, salen con todo tipo de enfermedades. Bueno, ahora hay una situación que la verdad es como una bomba a punto de estallar, que es por el COVID-19, y bueno, son cuestiones que en vez de querer, creo que dentro del periodismo policial es importante decir estas cosas. Está bien, hay que repudiar los hechos delictivos, hay que repudiar las injusticias, pero también hay que repudiar el hecho de que el sistema penitenciario no funcione como deba, que, digamos, no realizarte a las personas, y que también el estigma de una persona que estuvo en prisión es básicamente para siempre. Y también hablar de que hay una superpoblación carcelaria mayor al 120%, superior al 350% en algunas cárceles bonaerenses. Es una situación crítica, y que bueno, que en realidad es algo que se tiene que cambiar, y que en vez de dar un discurso más de odio hacia las personas que están privadas de su libertad, pedir una reinserción social para ellos. Bueno, esto es un poco, me gustaría con ustedes charlar sobre las prácticas periodísticas. A ver, un segundito. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Flor. Perfecto. Bueno, un poco sobre las prácticas periodísticas y lo que deberíamos evitar, lo que deberíamos abolir, y también lo que yo opino sobre cómo debería hacerse, que bueno, es mi opinión también. Esto es algo que deberíamos evitar porque es estigmatizante, y bueno, la noticia, como la vemos, dice: el policía retirado liquidó a un ladrón en el barrio San Jorge, fue abordado por un delincuente, pero el ex oficial se defendió y el malandra murió. Primero, la palabra liquidó me parece vulgar, me parece, no sé, que no suma, y también la palabra malandra, lo busqué, si la RAE lo contemplaba, y si lo contempla, pero como una palabra despectiva, y uno podría decir la palabra delincuente, ladrón, un montón de palabras que no es necesario decir malandra. Pero bueno, estas son cosas que se tienen que evitar, porque es como un vocabulario también estigmatizante que estábamos hablando hace un ratito, y que, bueno, la verdad es que es algo que tendremos que evitar, y no sé, que también que ayer hablaba con otros colegas de policiales, de que también el INADI puede llegar a reaccionar en contra de nosotros también cuando usamos palabras como, no sé, usan palabras como negro hoy en día, ¿no? Bueno, este es un caso que me pareció interesante de analizar. Encontró a su amigo abusando de su esposa, lo golpeó y le dio una lección humillante. Esto ocurrió en Chubut. Yo quiero saber, esto es más un medio que está dedicado más a lo que es provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un caso de un abuso sexual simple en Chubut. Digo, ¿por qué llegó a nuestros medios de comunicación? Y quiero que analicemos en el título quiénes son los protagonistas de esta noticia. Que en sí no es, parecía que la noticia no es que una mujer fue abusada sexualmente, sino que fue como una traición entre amigos, como que le manoseó a la mujer, algo de su pertenencia. Esto es un sincódigo. ¿Cómo vas a manosear a la mujer de tu amigo? Y peor aún, como lo detalla, dice: los dos hombres se juntaron a la casa de uno de ellos, el dueño de la casa se quedó dormido y su amigo aprovechó la oportunidad para manosear a la mujer del anfitrión. El esposo de la mujer agredida le dio una paliza a su invitado, porque obvio esto tenía que arreglarse entre hombres, de los golpes, no importa la situación en que esté la mujer, había que agarrarse a los golpes. Después lo desnudó y como castigo final lo obligó a ponerse la ropa interior de la víctima. Porque yo creo que no hay nada más revitalizante, nada más
resiliente que ver a tu abusador con tu tanga puesta. La verdad es que eso es algo que no lo entiendo, no sé qué quisieron hacer, pero sinceramente es como una mirada súper machista en el que la víctima está como ni siquiera en un segundo lugar, pareciera como un décimo lugar. Los protagonistas son los dos que se golpearon, el abusador, la tanga y después la mujer abusada. Bueno, esto es una imagen de Mujeres que no fueron tapa, que es una página muy interesante de seguir. También, affair amoroso de un menor de 13 años con un joven de 20. Las chicas de Mujeres que no fueron tapas lo arreglaron, aclarando que es un abuso sexual y que no es un affair amoroso. Esto es una práctica que se ve muchísimo, pero por suerte cada vez menos en los medios de comunicación, pero también es por el repudio que generan los lectores y que muchas veces esto es expresado por movimientos feministas, por consumidores de los medios, y bueno, está muy bien que se expresen de esa manera. Después otra noticia que no es policial, pero sí bastante misógina, pareciera. En el Día Meteorológico Mundial, las chicas de climas más lindas del planeta. En sí la noticia tenía que ser que era el Día Meteorológico Mundial, pero ya muestra que había un montón de fotos de las chicas más lindas que dan el clima en nuestro país, estaba Sol Pérez, bueno, y que también ya la nota presupone ya algo que no sé, que se le ocurrió a quien escribió esta nota, y dice, si una encuestadora saliera en este mismo instante a preguntar por la calle por qué hoy se conmemora el Día Meteorológico Mundial, seguramente muy pocos sabrían responder porque se debe a la entrada en vigor en 1950 de un convenio por el cual se crea la Organización Meteorológica Mundial. Sin embargo, lo más probable es que a la mayoría de ellos no se les escape que hoy por hoy los datos del tiempo están en manos de algunas de las mujeres más bellas que hay sobre la faz de la Tierra. El aporte de esta nota, la verdad es que, no sé, me parece de alguna forma también estigmatizante el hecho de que muchas veces a las mujeres nos ponen a los medios de comunicación a hacer notas de color. El otro día la escuchaba a Ángela Llerena, que ella es periodista deportiva, que también dentro del periodismo deportivo hay mucho de esto de que la información dura, lo más importante, los partidos más importantes los dan los hombres, y las mujeres dan las notas de color, por lo general se contratan a chicas bonitas, que bueno, que tengan un papel súper secundario y hasta, les diría que de adorno también. Yo, por ejemplo, nunca escuché un partido, por ahí es falla mía porque no sé mucho de fútbol, un partido relatado por una mujer, por ejemplo. Y hay muchas mujeres que estudian periodismo deportivo y que podrían llegar a relatar. Te aseguro que no. Bueno, lo de Ángela Llerena sí aparece siempre como una comentarista, incluso de cuarta, porque están primero el que transmite el partido, el comentarista principal, y después están los que están dentro del campo de juego. Bueno, Ángela siempre está dentro del campo de juego. Así que nada, el lugar del periodista deportivo para la mujer es nulo. Luego si ves, no sé, los programas deportivos, las mujeres son una entre 5 o 6 hombres, tal como vos decís, y eso se sostiene incluso, bueno, con el ejemplo que diste de las chicas que son meteorólogas, casi siempre mujeres, creo que el único varón es el DTN, que es Matías, y después para de contar. Y otra situación que también, para agregar, me causó gracia lo del Día Meteorológico Mundial. Me acuerdo de una tapa de Clarín que decía como que era la apertura del verano, de la temporada de verano, y muestran, no sé, en la tapa, la postal de Mar del Plata, pero en lugar de mostrar todo Mar del Plata, mostraban a una chica en bikini tomando sol. O sea, esa era la portada del inicio de la temporada de verano. Sí, Flor, y aparte, uno abre el diario después y lo que ve son dietas para las mujeres, para que lleguemos espléndidas al verano,
fotos de mujeres súper hegemónicas, con un cuerpazo, con un lomazo, y es como que todo el tiempo se está repitiendo ese estereotipo de que todas las mujeres tenemos que tener ese cuerpo, tenemos que llegar a ese ideal de belleza, y que bueno, para poder ser muchas veces consumidas por el público masculino. Que obviamente hay muchos hombres presentes, que está todo bien con los hombres. Lo que quiero decir es el lugar donde nos ponen muchas veces los medios de comunicación, que no es el que se condice con la realidad. Bueno, este caso, que es del 2015, quiero aclarar, pero que ahora vamos a ver si hoy en día se siguen haciendo estas cuestiones, es una noticia de Albania, que una periodista se presentó en un casting prácticamente sin ropas, nada más había puesto un saquito y debajo no tenía nada puesto, y que lo hizo, dio su testimonio y dijo que los medios de comunicación eran un lugar muy difícil de entrar, que tenías que estar dispuesta a todo, algo debatible, estar dispuesta a todo para entrar a un medio de comunicación, y que bueno, que ella lo había hecho como un desafío personal, y que bueno, que finalmente fue contratada por este medio de comunicación. No subí todas las fotos, pero a partir de que esta chica fue contratada, a todas las periodistas que presentaban noticias se les pidió estar de la misma forma, con un blazer y haciendo toples abajo, y cuando se le empezó a cuestionar a este medio de comunicación por qué estaban haciendo eso con las mujeres, dijeron que en realidad era como un mensaje subliminal de la transparencia del canal. Algo totalmente insólito y estúpido a la respuesta, me parece a mí, ¿no? Bueno, un poco la foto de qué es lo que sucede acá en Argentina. La foto de Romina Malespina, que estuvo en la boca de todos hace poco tiempo. Primero aclarar que está todo bien con Romina, con ella, con que muestre su cuerpo. Muchas colegas la cuestionaron por el hecho de, bueno, tendrías que tener un poco de autocrítica, porque vos no estás capacitada para conducir un noticiero, y te falta formación, y tu aporte es muy bajo, casi nulo, y estás ahí por ser linda. Y me parece, ¿por qué le tenemos que pedir la autocrítica a ella, que es una mujer que aceptó un trabajo, que hoy en día es muy difícil conseguir un trabajo, y más de conductora de televisión? ¿Por qué tenemos que dar la responsabilidad a ella, cuando es el medio de comunicación quien decide, como parte también de su línea editorial o su línea comercial, podríamos llegar a decir, que las mujeres usen este tipo de ropa? Y les digo, yo no creo que sea decisión absoluta de ella la ropa que tiene que usar. A mí me ha pasado que me han hecho recomendaciones que no eran tan recomendaciones de cómo me tenía que vestir, de cómo me tenía que peinar. No es que, digamos, si yo, digamos, fuera algo totalmente antiestético, cómo me visto, cómo la imagen que doy, está bien, lo podría llegar a aceptar y lo podía tomar como un consejo de que, bueno, dentro de la televisión, pero yo soy asesora de imagen y más o menos sé cómo peinarme, cómo maquillarme, cómo vestirme, y sé también construir qué es lo que yo quiero demostrar. En realidad en sí, no sé si ustedes me conocen también de mis redes sociales, yo creé como una especie de personaje que se llama la señorita Perito, que en realidad soy yo. A mí me gusta usar blazer rosa, tener las uñas lindas, estar maquillada, me gusta eso, y sin embargo después, no sé, voy con lo del equipo de antropología forense a cavar tumbas en Chacarita, voy a la morgue, abro cuerpos, y en sí uno por ahí en una mirada estigmatizante piensa que el que hace eso, el que cava una tumba, es un hombre viejo, jorobado, lúgubre, y no, a mí también me gusta tener las uñas rosas y ir a la morgue. Son cuestiones que no entiendo por qué quieren hacer una construcción sobre mí. Me han recomendado que aparente más edad. Yo tengo 28 años, con muchísimo orgullo los tengo, y me capacité y estudié, y tengo muchísimo que aprender todavía. No es que tampoco me quiero hacer la que sé todo, porque no lo sé todo, pero sin embargo creo que tengo la capacitación para poder hablar sobre policiales, y sin embargo aparentar más o menos edad no
no tendría por qué hacerme más o menos creíble en ese sentido. Bueno, esto un poco sobre cómo uno piensa al periodista serio por lo general se lo piensa como un hombre de traje, de voz gruesa, y a la chica súper simpática, bonita, bien vestida, acompañando al hombre que es el que lleva el noticiero, y esto no es una percepción mía, sino que es algo que podemos prender la tele y podemos verlo todo el tiempo. Bueno, un poco para introducirnos dentro de qué es lo que mira la gente, cuáles son las noticias que más se difunden. Como vemos acá, esto es un análisis que hizo la Defensoría del Público en el año 2018, no hay datos todavía del 2019, sobre cuánto de la programación de noticieros, cuáles son los temas que se tocan, y siempre como tópico están los policiales y la inseguridad, porque es algo que interpela muchísimo a la gente, porque es algo que le puede pasar a cualquier hijo de vecino, es algo que nos puede pasar a cualquiera, digamos. Si alguien se gana el loto, le puede pasar a cualquiera también, pero bueno, tenés que jugar al loto y tenés que tener muchísima suerte. La verdad es que, no sé, los cambios que haya hecho Susana Jiménez en su mansión de Uruguay, son cosas que le pasa a Susana Jiménez nada más allá que hay mucha gente que le interesa eso, son cosas que por ahí no nos interpela a todos, sin embargo la inseguridad sí nos interpela a todos. Entonces vemos dentro de la cantidad de noticias, podemos hacer un porcentaje de los temas que se tocan, y los policiales por lo general siempre están arriba de todos, en una época de elecciones, la política, y en una época de mundial, los deportes. Bueno, acá tenemos algo muy grave, que son los porcentajes de noticias en los cuales se citan las fuentes y las cuales no se citan. Acá estamos viendo en que la mayoría de las noticias son dichas sin citar una fuente. Y esto, sé que hay mucha gente que no es periodista acá, y esto me parece que tendría que ser algo clave para cualquier televidente, cualquier oyente, cualquier lector de un medio, poder hacer un poco un análisis de qué es lo que estamos consumiendo, ver si ese medio de comunicación cita a sus fuentes, que dentro del periodismo policial me parece muy importante porque estamos difundiendo cosas súper específicas y las cuales podemos estar arruinándole la vida a alguien si digamos, no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Bueno, acá un poco el tema por el cual con Daniela hablamos de hacer esta charla, es la distribución de géneros de los columnistas en la cantidad de noticias. Vean los porcentajes. 69% las noticias son dichas por un hombre, y un 23% por una mujer. Y en columnistas varón-varón, que esto es algo que se repite mucho en los medios de comunicación, que tengan nada más con conductor y columnistas varones, lamentablemente esto. Después solo columnistas mujeres hay un 0,2%, varón-mujer un 2%, más mujeres que varones hay un 0%, más varones que mujeres un 0,5%, y todos varones 0,7%. Esto es algo para pensarlo, ¿no? ¿Por qué las noticias las termina dando un hombre? Y esto no es solamente mi discurso por una paridad de género en los medios de comunicación y una distribución de los roles, de las tareas, sino que también dentro de que a los medios de comunicación no le importa qué tiene que decir una mujer con respecto a esa noticia, porque uno piensa, ¿no? Uno elige para informarse a sus periodistas favoritos por cómo lo dice, por cómo lo analiza y eventualmente por cómo opina del caso. Y me parece bastante peculiar que los medios de comunicación pareciera que no les interesa qué tienen las mujeres para decir al respecto o cómo lo van a informar también.
Flor, te hago una consulta, Sí. base a tu experiencia y quizás si tenés algún dato al respecto. A la hora de la formación académica en el periodismo, ¿cuál sería el porcentaje de varones y mujeres en cuanto al ingreso a la educación universitaria? ¿Está equiparado o suele haber más varones que mujeres o quizás más mujeres que varones Ah, y de repente la realidad muestra que hay más varones en lugares públicos? te puedo decir, Flor, desde el lugar, desde la facultad de periodismo que fui yo, y el curso y los compañeros que tuve, en sí hay más mujeres que estudian periodismo. Eso también se contradice con por qué hay menos mujeres en los medios. Hay más mujeres, por lo menos en la facultad donde estudié yo, que fue TEA, había más mujeres estudiantes. Cuando estudié criminalística no tenía ni un compañero varón en alguna materia así esporádica, ha aparecido algún varón, pero yo me recibí en un curso todos de mujeres. Eh, y con respecto a una formación adicional, ¿me preguntás? No, a ver, para ponerlo en ejemplo, ¿no? Te hablo, Bien, yo soy licenciada en seguridad, ¿sí? sí, Y cuando ingresé a la universidad, si bien había mucho ingreso por parte de mujeres, eran mayoritariamente varones. Lo mismo sí, sucede en las fuerzas policiales y de seguridad, no en este último tiempo, pero sí históricamente siempre hubo más ingreso de varones que de mujeres. sí. Quizás si el ingreso es mayoritariamente de varones y hay pocas mujeres, entre comillas, podríamos decir que quizás se justifica que haya un mayor porcentaje de varones en ciertos lugares y no de mujeres. Por eso quisiera saber si a la hora de estar haciendo la carrera, digo, si tenés un aula donde hay 60 personas y hay 50% de varones y 50 de mujeres, no me explico por qué no llegan tanto las mujeres a ocupar puestos más públicos, como los de periodista en canales de televisión, de noticieros, Sí. policiales, que es lo que vos estás marcando en esta conferencia. Sí, porcentajes en escuelas de periodismo en general no tengo en este momento, tendría que averiguarlos. Te puedo decir, bueno, en mi experiencia yo tuve más compañeras mujeres en las dos carreras. Lo que sí era muy notorio era en la carrera de periodismo deportivo, que sea en la misma universidad, que eran muy pocas las mujeres y la mayoría eran hombres. Digamos, en un curso de 60 personas podía llegar a haber 5 mujeres nada más. Florencia, acá Sí, te traslado, interpreto una pregunta que hace Eduardo con respecto tanto a la formación y también en la presencia en los medios de periodistas trans o de género no binario. bueno, muy de a poco están empezando a haber periodistas trans en la TV pública, en, también en C5N hay presencia de personas trans trabajando. Por lo general siempre mujeres trans, muy pocos hombres trans, la verdad es que no recuerdo ninguno en este momento trabajando en los medios. Eh, Sí, bueno, por ejemplo, Telefe tiene dos conductoras muy importantes, Lizzie Tagliani y también Constanza, que está en Cortá por Lozano, que hace un trabajo periodístico excelente. Por más de que Cortá por Lozano es un programa que al principio parecía como más de magazine, hace un trabajo periodístico bastante importante, tiene dos periodistas de policiales, podríamos llegar a nombrar esos casos. Sin embargo, bueno, la presencia de las personas trans en todos los trabajos en general sigue siendo escasa, por eso también se lucha por un cupo laboral trans, hay reglamentaciones sobre esto, bueno, pero sin embargo todavía no se cumplen. Y, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el dato de que se está luchando en este momento por un cupo de paridad de género dentro de los medios de comunicación, que haya la misma cantidad de hombres y de mujeres y que se incluyan a las personas trans en esto. Eh,
y que Nancy Pasos, por ejemplo, dio la recomendación de que más allá de que se podía legislar sobre nada más los canales públicos, dentro de los canales privados también se podría premiar o castigar, se podría decir, entre comillas, con la pauta oficial si dentro de esos canales no se estaba cumpliendo con la paridad de género. Más allá de que no se puede legislar por una cuestión también de, como siempre hablo, de la libertad de expresión, de la libertad del medio, un poco de hacer lo que quiere, se podría a través de ese modo poder, digamos, invitar a los medios de comunicación, ya cuando le tocase el bolsillo a un medio de comunicación, por lo general termina accediendo a estas cuestiones. Bueno, acá en el chat también, bueno, Marcela nos aclara que en La Plata, en comunicación y sus extensiones, en los últimos 10 años el 60% son mujeres y 40% son hombres. Sí. Y después Guillermo Troncoso nos aclara que uno de los problemas es que lamentablemente no está colegiada la carrera. No todos los que están en los medios son periodistas. Totalmente. Hay muchos periodistas que son de oficio, digamos, bueno, no lo quiero nombrar, pero hay periodistas que empezaron a los 15 años sirviendo café en una redacción y bueno, fueron aprendiendo de alguna forma el oficio. Nosotros no tenemos matrícula, no como decía Guillermo, no estamos colegiados. Pero bueno, eso también un poco, otra vez, hace a lo que hablamos de la libertad de expresión, de que cualquiera puede expresarse en un medio de comunicación, nadie tendría que ser censurado porque es periodista, que haya estudiado o no. Pero bueno, sin embargo, hay cuestiones que debería ser también como más aceptable o más amigable que alguien se haya capacitado en periodismo, nada más para tener pautas, por ejemplo, el Código de Ética Periodística de la UNESCO, que eso es algo que te hacen estudiar en la Facultad de Periodismo, y que, bueno, por ahí el que estuvo sirviendo café en la redacción no lo aprendió, o no lo aprendió de gente que haya hecho una especialización docente, lo aprendió del periodista de policiales que hace 20 años hace policiales y bueno, un poco copiando su método, y por ahí el método del quien aprendió no era el mejor de todos. En realidad en sí hay una muy falsa creencia y peligrosa de que el periodista de policiales tiene que hablar con el lenguaje del AMPA y tiene que ser el mejor amigo de los delincuentes y de la policía al mismo tiempo, que es un poco eso también, pero tampoco que se note en cómo uno expresa, en cómo dice las cosas, que no esté tan contaminado de mi fuente lo que yo voy a decir. Pero bueno, no sé, muchas veces se piensa al periodista como el pibe del barrio y no, nada que ver, es un periodista. Y más por ejemplo, hay un colega que en vez de decir delincuente dice deforestados mentales. Sí, la verdad es que, no sé, decir deforestados mentales suma, creo que suma a una estigmatización, a un odio que no nos lleva a ningún lado. Y ese mismo colega ayer dijo en vivo en un canal nacional, los chorros siempre fueron chorros y siempre van a ser chorros. Y en realidad, digamos, yo no conocí persona que haya nacido delincuente, ni que no haya tenido, si se le dio la oportunidad, o él tuvo las ganas de salir adelante, haya dejado de ser chorro. O sea, el chorro no es para siempre si uno no quiere que sea para siempre, digamos. Me pareció bastante violento y sigue alimentando algo que, como si fuera un señor del barrio, y en realidad es una persona que tiene un deber muy importante, que es informar en un medio de comunicación importante. Igual me parece que en la actualidad todos aquellos que puedan llegar a sentar alguna posición al respecto, me parece que tienen más que ver con alimentar la grieta que existe, que es pública, y que sienta posiciones en cuanto a una ideología política en particular. Entonces esas cuestiones me parece que sirven, y que a nivel comunicacional y lo que tiene que ver con el consumo masivo por parte del colectivo social, también hace que uno pueda elegir una rama o la otra. Entonces, depende de la posición que el periodista tome, el público al que se va a dirigir.
me parece que tiene más que ver un poco Sí. con eso. Te hago una pregunta con respecto a lo que agregaba Guillermo, en relación a que ustedes no están colegiados. ¿Existe algún proyecto al respecto? Que yo sepa, no, no sé si vos, Guillermo, si... No, que yo sepa, no. No, perdón, la intervención. Sí. Es una profesión donde Sí, lamentablemente Guillermo, los egos también juegan un rol bastante importante y muchas veces no se pueden hacer acciones mancomunadas porque no prosperan ni llegan a nada. Y agregando lo que decía Flor, me ha pasado, yo ahora no, tuve 20 años en una empresa donde vos vas a plantear de académicamente formarte o que te cubran o que te respalden para una formación que va a ser en beneficio de la empresa y te miran mal, te cuestionan, o directamente lo tenemos que pagar nosotros de nuestro propio bolsillo porque no te lo avalan las empresas. O sea, la empresa no apuesta a mejorar a su personal, y que es el recurso humano, ¿no? Sí, totalmente. Sí, eso es algo que pasa mucho. Que en otras profesiones, digamos, por lo general se suele pagar a los empleados, bueno, en los mejores casos, para su capacitación. No sé si hay alguna otra pregunta. No, Flor, podés continuar si querés. Bueno, acá un poco más sobre quiénes son los que dicen las noticias. Los deportes, obviamente casi un 90% los varones, un 3,3% las mujeres. En la política también, uno pensaría, bueno, varón, por ahí en la gran mayoría está dirigido a un público masculino, si queremos ser como nobles en esa decisión, pero la política no interpela 50 y 50 a hombres y mujeres. Bueno, después salud también, 58%, y después también es como gracioso esto. En género, que está casi a la mitad, el 60% de los temas los dicen los hombres, y un 25% nada más las mujeres. Y esto es algo muy importante, porque, a ver, estamos hablando también el tema de policiales, estamos hablando hoy en día, por suerte, gracias a la lucha de muchos colectivos, la lucha de muchas personas, está instalado en los medios de comunicación el repudio hacia la violencia hacia las mujeres, los femicidios, o sea, tenemos un femicidio cada 27 horas, está instalado esto en los medios, y sin embargo, ¿por qué no somos nosotras también? ¿Por qué nosotras también no podemos hablar de eso? Digamos, ¿no les interesa la mirada que pueda tener una mujer dentro de esta temática, de este medio? Me parece que, por lo menos en géneros, debería ser completamente al revés, 60% mujeres y 25% varones. En realidad, todo tendría que ser 50 y 50. Bueno, después también vemos los porcentajes de varón-varón, varón-mujer, mujer-mujer. En mujer-mujer-varón hay temáticas en las cuales ni siquiera hay números registrados, o sea, es un 0%. Y dentro de la columna de solo dicho por mujeres no hay datos, o sea, todo es 0%, ¿no? Y en realidad yo pienso, yo no quiero que los medios de comunicación sean todas mujeres, no, para nada, pero ¿por qué tenemos esta desigualdad entre todos varones y todas mujeres? No se entiende. Bueno, estas son cuestiones de brechas de género que muchos de nosotros sabemos, que no quiero ahondar mucho en esto porque yo no soy especialista en estas cuestiones de hablar sobre cuestiones económicas, desigualdades. Yo me quiero centrar en lo que es el periodismo, que creo que es algo para lo cual estoy capacitada. Bueno, acá podemos ver los ingresos de los varones, son casi un 30% más elevados. Los jóvenes de 29 años, las mujeres tienen más desempleo hasta los 29 años que los varones. Las brechas hasta dentro de las jubilaciones son del 12% y pueden alcanzar hasta el 37%, y bueno, los trabajos domésticos que no son remunerados, y que bueno, eso es una lucha histórica
para poder un poco reivindicar este trabajo. Bueno, me gustaría que juguemos un poco en esto, y si hay algo dentro de esta foto que les haga ruido. Sí, de por sí, uniendo esfuerzos por la lactancia materna y no hay una sola mujer exponiendo, es llamativo. Bueno, esto fue un congreso, como bien dice acá, en 2018, en el cual todas las personas que expusieron sobre lactancia materna eran todos hombres. Esto fue cuestionado en su momento y los hombres dijeron, yo tengo un postdoctorado en ginecología y obstetricia, tengo una investigación hecha sobre lactancia materna en, no sé, menores de 14 años, no sé. Bueno, los hombres que estaban ahí estaban capacitados efectivamente para poder hablar sobre el tema. Ahora, ¿no les interesa la voz de al menos una mujer? O sea, ¿estos hombres en algún momento dieron de mamar a un bebé? No lo creo. Así que me parece, digamos, muy llamativo que en sí no les interese, no les haya hecho ruido. Che, tenemos que armar esta conferencia sobre lactancia materna y no se cite a una sola mujer, que en realidad le estás hablando a ellas, porque esto sería una problemática de las mujeres cisgénero y de los hombres trans también que puedan llegar a amamantar, todas las personas que puedan llegar a amamantar, le estás hablando a esas personas y no te interesa escuchar la voz de ellas. Bueno, ¿por qué les muestro esta foto? Porque en sí las noticias policiales, el 80% son presentadas por hombres y por lo general nos tienen como protagonistas a nosotros. Hay un femicidio cada 27 horas en este momento. Estos son datos que hizo el observatorio Ahora que sí nos ven, que son 162 femicidios que fueron cometidos desde el principio de año hasta el 30 de junio, y 81, o sea, la mitad, fueron cometidos dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 30 de junio. Estamos esperando ahora, dentro de la semana que viene ya tendremos que tener los datos nuevos, actualizados, pero también un poco plantear esto, ¿no? No les interesa a los medios de comunicación, a los oyentes, a los televidentes, saber qué opina una mujer, y ni siquiera la opinión, sino que la mirada, la forma de expresarlo. Y si después, si tenemos un ratito, o lo comento, de una cuestión que me pasó a mí, que en un momento estábamos haciendo una nota sobre un femicidio que fue atroz. La víctima tuvo 8 meses de agonía, había sido prendida a fuego y 8 meses después murió finalmente. Y la verdad fue tan fuerte que yo no les digo largarme a llorar en ese momento, pero mi cara era un trapo de piso, estaba un poco más haciendo pucherito, y la cámara me enfocó, el director quiso enfocarme con esa cara, un poco más llorando, que en su momento yo dije, no, qué falta de profesionalismo fue lo mío. Yo la verdad ni estaba pensando, estaba tan metida dentro de la noticia que no estaba pensando en que me estaba enfocando la cámara, la cara que tenía, yo ni enterada, y dije, qué falta de profesionalismo de mi parte. Y después también lo pensé, más allá de que, bueno, de que le sirvió al canal haberme enfocado, y qué bueno, qué sé yo, tema de ellos. Después lo analicé con otros colegas y en realidad no sé si me quitó profesionalismo eso, sino que sinceramente uno tiene un límite, ¿no? Yo a veces vuelvo a mi casa después de haber hecho autopsias y lo único que quiero es mirar dibujitos animados y mirar Netflix, y mi película favorita es la de una brujita de 13 años que hace reparto de domicilio en la escoba, y uno piensa que yo llego a mi casa y estoy escuchando new metal y nada más miro CSI todo el día, que en realidad odio CSI, pero no, en realidad yo quiero llegar a mi casa y quiero un poco distraerme, más allá de que amo mi profesión, amo lo que hago. Sin embargo, uno siempre tiene un límite y se tiene que cuidar
su salud mental en eso. O sea, acá también Guillermo, mi colega, trabaja en un medio de comunicación en zona sur, y me imagino también que hay que hacer como una limpieza de mente uno cuando termina de trabajar y todo el día, tiros, muertes y todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, puse 3 términos que me parece que es por donde podríamos llegar a empezar a encarar un cambio dentro de lo que estoy proponiendo en esta charla. Y es el término sororidad, no sé si todos lo conocen, que significa empatía, fraternidad y solidaridad entre las mujeres, y me parece algo importante a la hora de comunicar y entrevistar. A mí me parece, como opinión personal, porque no me quiero poner en un papel de víctima porque no lo soy, que una víctima, mujer, muchas veces va a sentir más empatía hacia otra mujer, en contarlo, en sentirse acompañada. Ahora, hoy en día, lamentablemente, está muy de moda entrevistamos a una víctima y todo el panel le hace una pregunta y se van, digamos, como una especie de manoseo a la víctima otra vez. En vez de, bueno, lo lleva adelante el conductor o la conductora y la periodista de policiales. Bueno, esas 2 personas le van a hacer una pregunta, y en realidad no pasar por todo el análisis, y aparte está muy de moda también el editorializar una pregunta, bueno, quiero yo de alguna forma mi protagonismo en lo que está contando, y hago una pregunta que dura 8 minutos, y después, bueno, y la pregunta, bueno, sí, ¿qué opinas de esto? Y en realidad me parece que si uno quiere hacer un editorial o agregar un dato, tendría que ser antes o después de la entrevista. No tener a la víctima por ahí escuchando, más allá, por ahí si es algo interesante y algo que le puede llegar a servir a la víctima, obvio, bienvenido sea, pero por lo general no es así. Por eso también desde el lado de la sororidad me parece importante que haya por lo menos una mujer dentro de un panel, una presencia femenina, y que pueda acompañar en este caso. A opinión mía, esto es algo subjetivo. No, es que en realidad deberían existir, o al menos un protocolo en cuanto a el tiempo de entrevista, digamos. Te lo digo como referente del Centro Integral de Género de la fuerza en la que pertenezco, siempre hay un tiempo estimado, recomendado, para entablar conversación con la víctima de violencia, ¿sí? No debe excederse de los 30 a 40 minutos, y siempre tratando de generar un tipo de empatía y cuidando y tratando de no revictimizar y demás. Me parece que en este caso debería ser lo mismo. Sí, sí, decime. No, que había quedado colgada una pregunta en el chat que dice, que hace Erika Ferrer, que pone, bien que en el Canal América por programa solo tienen una mujer. Pregunto, si esto está vinculado con el colectivo de actrices y aquello de que los medios no les darían trabajo por miedo a juicio a raíz del caso D'Artes. Esa es una pregunta. Bueno, pasa mucho, pero en los trabajos en general, que no se contratan mujeres, bueno, que en realidad no deberían poder hacerte estas preguntas en las entrevistas de trabajo, pero te hacen, si estás pensando tener hijos en los próximos años, si estás pensando formar una familia. No nos quieren contratar básicamente porque nos podemos embarazar, porque por ahí queremos dejar todo el trabajo y para qué nos contrataron, para formar una familia, como si eso fuera el único deseo de una mujer, ser ama de casa. Por miedo también de que nos acosen nuestros compañeros, que en realidad eso tendría que ser algo dirigido hacia el compañero, no hacia el hombre, che, mirá, no acoses a una mujer, pero sin embargo, bueno, por las dudas no contrato a mujeres para evitarme ese problema.
Hace pocos meses supimos de una causa de un grupo de policías que estaban haciendo un acartonamiento, creo que se dice así, sí, acartonamiento, y eran un grupo de hombres con una sola mujer y terminaron abusando sexualmente de ella. Y dentro de un medio de comunicación leí que la mujer en realidad no tendría que estar encerrada con los hombres, y en sí me parece que la discusión va por otro lado, ¿no? En sí no tendrían que los hombres abusar a las mujeres, ¿no? Me parece que están encerrados o no justifica absolutamente nada, ¿no? No podemos estar cuidando a los abusadores, mantengamos lejos a la víctima del abusador, tendremos que estar controlando al abusador, no cuidándole el espacio para que no pueda concretar el abuso. Yo, con respecto a la pregunta que hacía con respecto a esto del colectivo de actrices argentinas, no sé si se da tan explícitamente, pero sí, algo de eso creo que hay, y que bueno, que también dentro de las preguntas que a una le hacen en una entrevista de trabajo también uno puede llegar a pensar, bueno, sí, puede venir por ese lado. No sé si hay más preguntas. No, Flor, No, simplemente una aclaración que Silvia Cingolani hace, que siempre que hay un abuso se le pregunta a la mujer qué tenía puesto. Totalmente. Es muy común, ¿no? Su accionar o cómo estaba vestida. Totalmente. Bueno, después algo que se sufre mucho en los medios de comunicación, que es el mansplaining, que los hombres sería como una macho explicación, que es explicar a las mujeres, más allá de que si vos sabés más o menos que esa mujer, que explicarle algo que acaba de decir la mujer de una forma paternalista y condescendiente. Esto me ha pasado mucho, que yo expliqué algo, que por ahí tenía que ver con peritaje, y por ahí lo sabía yo nada más, como especialista del tema, y que el conductor me haya dicho, bueno, ella quiso decir, o también se da mucho en las entrevistas de, me imagino que sentiste, y vos no sabés qué fue lo que sintió la víctima, en realidad podés preguntar, ¿en algún momento sentiste tal cosa? No, me imagino que sentiste, y bueno, eso muchas veces se le explica a la mujer, y por ahí, no sé, alguien está hablando sobre una cuestión de género y siempre está la explicación encima de, pero no todos los hombres son iguales. Sabemos que no todos los hombres son iguales, y no hace falta estar aclarándolo cada vez que estamos hablando del tema. Por eso también, bueno, me parece importante este término, decir, bueno, sí, la verdad, vamos por estas tres cuestiones, podríamos llegar a tener un periodismo de mayor calidad. Y después algo para erradicar, que es la violencia simbólica, que es una construcción social de estos esquemas asimétricos de poder, que siempre están caracterizados por reproducir roles, ¿no? Ahora, por el aislamiento, la cuarentena, está como muy de moda hacer la entrevista a la familia numerosa que está pasando la cuarentena juntos. Y por lo general está la mamá, el papá y los 10 hijos atrás, y siempre las preguntas con respecto al cuidado del hogar van hacia la madre. Y siempre la pregunta también al marido ¿y ayudás en la casa? Me parece que seguimos reforzando también un estereotipo de que la mujer se hace cargo de las cosas de la casa y el hombre es el que ayuda. El hombre también está dentro de la casa, el hombre también tiene responsabilidades, más allá de que por ahí, por decisión propia, pudo haber tomado la tarea de hacer las tareas domésticas la mujer y el hombre salir a trabajar, y eso fue de mutuo acuerdo, que es totalmente respetable si fue así. Sin embargo, ya se predispone desde el periodismo a preguntarle a la mujer por las tareas del hogar. Y eso me parece que refuerza estereotipos. Y eso también, con respecto a la violencia simbólica, el ejemplo que les daba de que no todas las víctimas son iguales. A mí me pasó, no me acuerdo en qué año fue, fui ayudante cátedra en la facultad, en una materia, y yo tenía una relación con los alumnos de cruzármelos en el pasillo, porque yo todavía seguía siendo
alumna de la facultad, y aparte yo tenía muy pocos años más que los alumnos, entonces me hacía tener como una especie de relación, pero una relación de saludarse en los pasillos nada más. Y una chica vino prácticamente de la nada y me contó que había sido abusada sexualmente. Yo me quedé helada y sinceramente no entendía por qué ella me estaba contando eso, no entendía cómo no le daba vergüenza contarme eso, no entendía por qué me lo venía a decir a mí, si es que necesitaba ayuda, si es que necesitaba que yo hable con el profesor titular y le diga que ella no estaba pudiendo estudiar por tal problema, o que no te quiero decir cuál es el problema, pero ella tiene un problema muy importante y no puede estudiar por eso. Yo la verdad no sabía por qué me venía a contar eso. Y después, con el tiempo, analizando esa situación, entendí que ella vino, me lo contó porque necesitaba contármelo, porque quería contármelo, por ahí vio, no sé, sintió confianza conmigo y me lo contó. Tiempo después fue la presentación de Thelma Fardín, en cual contó que era lo que le había pasado, y todo el mundo no, bueno, gran parte de la población dijo, ¿qué clase de víctima se maquilla, hace una superproducción, cuenta con detalles cómo la abusaron? Parece que hay todo tipo de víctimas. Y por ahí hay que cuidar eso y hay que entender eso, que ahí va a haber víctimas que van a ir súper maquilladas, súper producidas al piso, a contar con lujo de detalle, va a haber víctimas que no va a parar de llorar ni un segundo, y me parece que dentro de la capacitación que tenemos los periodistas, tendríamos que saber abordar esas situaciones, ¿no? Y saber entender esas situaciones y repudiar cuando se cuestione a una víctima por su forma de ser víctima. No sé si hay alguna pregunta o algo. No, adelante, Flor. Bueno, les dejo mis vías de comunicación. Si me quieren hacer alguna pregunta, si necesitan estar en contacto conmigo por alguna cuestión, si necesitan alguna fuente, si necesitan algo, estoy disponible para ustedes. Y si tienen alguna pregunta para hacer, la escucho con gusto. O algún comentario también. Bueno, Flor, Ahí no sé si Guillermo simplemente está aplaudiendo o levantando la mano. No, está aplaudiendo. Agradecerte, obviamente, haber compartido toda tu experiencia con nosotros. Hablo desde mi posición como mujer, como una gran interesada para que haya un cambio en todo lo que tiene que ver con paridad de género. Me quedé con lo último que estuviste hablando acerca de estos micromachismos, ¿no?, que existen en la sociedad, y que bueno, y que tiene un poco que ver con lo que venía viendo en el chat, que todo el mundo habla de la necesidad de la implementación de la ley Micaela, no solo para los 3 poderes del Estado, sino en general. Ya se está aplicando en el ámbito deportivo, sería muy positivo que se pueda aplicar en el ambiente periodístico. Pero bueno, la ley Micaela y la perspectiva de género en general, ¿no? Educar en perspectiva de género me parece que es sumamente importante, porque creo que también es el único camino como un instrumento para poder iniciar este camino de cambio, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso. Nada, yo estoy encantada de tu presentación. No sé si alguno quiere Sí, agregar Flor, algo más. discúlpame, Guillermo Troncoso tiene una pregunta, si le damos lugar. Sí. Sí, que hablan, Flor, Y obviamente me sumo, discúlpame antes de tu pregunta, Guillermo, me sumo a lo que está diciendo Daniel acá en el chat. Te queremos cerca de ACEPBA, Flor, te queremos con mucho en el gusto. instituto, trabajando con el instituto, obviamente. Con muchísimo gusto. Adelante, Guillermo. Bueno, excelente la exposición de la colega, y quería hacerte una pregunta. Si esa percepción que vos tuviste de mansplaining en los medios tradicionales o convencionales, más que nada en redacciones, que a mí me ha pasado muchas veces que he encontrado esa situación en mismas mujeres que ejercen patriarcado, machismo, más que muchos hombres. Y cuando vos se lo pones en exposición, como que se sienten molestas o enojadas, y en realidad lo que hacen es reproducir modelos que ya están estereotipados.
Guillermo, tengo Sí, una pregunta. sí. Es para Flor Adorante la pregunta, ¿verdad? ¿O es para mí? No entendí. No, para Flor, para Flor. Para Flor o para vos, Ah, si ok. querés, también no hay problema, no hay problema. No me había quedado claro. No sé, Flor, ¿podés No, yo porque contestar? lo he visto, me parece que se desconectó, Flor. Me Sí, parece a mí que se Ah, desconectó. ok. Bueno, Bueno, entonces, la mira, esperamos un me ratito a ver si se parece, vuelve. dame un segundito, Marce. Me parece que el tema que vos planteas, el machismo es algo que se visualiza tanto por varones y por mujeres, ni siquiera por todos los varones, inclusive porque hay hombres que realmente no ejercen el machismo. Me parece que es algo que existe, que tiene que ver con la educación, que bueno, que es parte de una construcción social que tenemos, nos fueron educando en base a este patriarcado, nosotros tenemos implantado un modelo que es hegemónico, donde entendemos que hay ciertas cuestiones que son así, que están dadas por naturaleza, y las tomamos y las seguimos replicando. Por Dogmáticas. eso insisto en el tema de, exactamente, insisto en el tema de la educación, me parece que eh, tomar la ley Micaela como base fundamental para reeducarnos, ¿sí? Si se quiere, en perspectiva de género, me parece que va a sumar muchísimo, no solamente en el ámbito periodístico, en las fuerzas de seguridad, en el Ministerio Público Fiscal, tanto para los jueces, para que no tengamos la necesidad ni el mal gusto de tener que escuchar en la televisión a un fiscal como Fernando Rivarola hablar de desahogo sexual. Me parece que eso habla muchísimo de la poca educación al respecto en lo que tiene que ver con perspectivas de género. Y nada, simplemente eso, este es un buen camino, me parece que la conferencia de hoy de Flor nos va afianzando un poco más, nos va Ahí la mostrando esa realidad, y recuperamos a Flor, nosotros, la mayoría, pertenecemos al ámbito de la seguridad. APSEPBA está formado por licenciados en seguridad ciudadana, muchos miembros de empresas de seguridad privada, que son nuestro público mayoritario, pero bueno, técnicos ahí, Alejandro, gracias. Pero bueno, la realidad de la disparidad de género es algo que atraviesa no solamente a la seguridad, sino, como bien dice Flor, está en el periodismo, en líneas generales en la televisión, en el cine, en donde se te ocurra, porque bueno, porque es un sistema que es hegemónico y tenemos un largo camino para modificar. Gracias. Flor, discúlpame, bueno, la tenemos de nuevo Flor acá con nosotros. Emiliano, no sé si tenemos tiempo, Emiliano nos pide hacer una pregunta. Tenemos Sí, un tenemos 5 poquito minutos. más de... Bueno, Emiliano, si querés abrir el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Buenas tardes, ante que nada, bueno, muy linda la charla, muy... No sé si me pasa solo a mí, Emiliano, pero se te cortó No el se audio. escucha, Emiliano. No, se fue. ¿Se fue? muy fructífera para todos, así que me parece que es una buena... o sea, la formación... ¿Me escuchan? Emi, no sé si me Hola. escuchás, se te está entrecortando, Bueno. no podemos escuchar lo que estás diciendo. Sí, porque tengo poca señal por eso, pero ¿me escuchan? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bien, no sé a dónde me quedé, pero bueno, lo interesante de esto es que por ahí la idea de abordar políticas de género me parece por ahí no ir tanto de una tesis, antitesis y síntesis. No sé si a lo que trato de entender es que por ahí confrontar, decir patriarcado, palabras que son, que quizás, no sé si buscarle una alternativa a esa palabra, pero quizás, porque también que lo que falta es una inclusión de hombre, porque si vamos por separado, va a ser muy difícil lograr el objetivo, porque es un patriarcado, valga la redundancia, que reitero esa palabra, que me quedó truncado ahí, está desacreditada y a la vez está contrapuesto. Esa es la antítesis de la síntesis, eso es lo que interpreto yo. Hay otra, o sea, que posturas, o sea, de inclusión del hombre dentro del espacio, porque si no incluyen a los hombres, va a ser difícil de haber una igualdad de género. No sé si me hago entender la pregunta.
Sí, Emi, te contesto yo. Me parece que bueno, que la palabra patriarcado es muy difícil dejarla de lado porque tiene una significancia muy importante. Me parece que tiene que ver con toda la historia de lo que es el feminismo, de su nacimiento, y de cómo se fueron dando las cosas. Me parece que quizás no es el ámbito para debatir el significado ni la trascendencia de la palabra patriarcado. Me parece que está más, lo dejamos para otra oportunidad de, no sé, de algún cursito introductorio de género y demás, y quizá por ahí, conociendo un El poco curso la de historia género, de quedamos con la mujeres, UAI, estaría buenísimo. tiene muchísimo que ver con la historia de mujeres en búsqueda de la igualdad. Me parece que no, no sería posible lo que estás planteando. Me parece sí que en todo caso jamás las mujeres han dejado de lado a los hombres en esta lucha. Me parece que tiene que ver un poco con la iniciativa de muchos hombres de poder formar parte de la igualdad, pero no, me parece que va por otro lado la cosa. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿Marce? Bueno, no, yo estaba escribiendo justo en el chat, ¿no? Que esto que estamos construyendo, tanto en el curso que estamos dando de género junto a Florencia, en el ámbito de la seguridad, de estas charlas y todo, lo construimos entre todos, y lo que tenemos que, los hombres, lo que tienen que aceptar, que tienen un privilegio dentro de esta sociedad, eso no se puede discutir. Nosotros cuando hablamos de patriarcado, lo que dejamos afuera es, o sea, lo que estamos discutiendo es el machismo, ¿sí? Nosotros no estamos en contra de los hombres, al contrario, queremos que se unan a esta causa y que entiendan que esto existe, que entiendan que hay un privilegio, y es contra esos privilegios que tenemos que construir otra alternativa. No sé si alguien más. Sí, permiso, Marce. Marce, Sí, discúlpame si me permitís. pero ¿cómo no? Y amplío lo que está diciendo, porque creo que no son solo privilegios, sino que todo parte desde la diferencia de fuerza física, que después se transforma en fuerza económica, incluso en el ámbito cultural. Recordemos que las mujeres, mi abuela por parte de madre era analfabeta, sus padres no la dejaban estudiar. Mi abuelo manejó su herencia, mi padre manejó siempre las cuentas de la casa y los ingresos de la casa y le daba dinero a mi madre. Mi mamá siempre tuvo un rol lógico para esa época, una aberración. Eso es patriarcado. Y no se remonta desde la aparición del feminismo, se remonta de la aparición de la historia misma de la humanidad. Si nos vamos a Grecia, vamos a ver que eran todos ciudadanos y ciudadanas, sí, está bien, pero los que iban a debatir política nunca hubieron mujeres, es decir, en la cuna de la democracia el patriarcado era terrible, ni hablemos de Roma. En la historia, cuanto más atrás vamos, más aberrante es. Entonces, De hecho, disculpame que te corte, Dani, los movimientos... Claro que hay que hablar de patriarcado, y es lo que hay que destruir, es decir, deconstruir, pero erradicarlo. Hay que demoler y volver a comenzar. Muchos... Es decir, y más hoy donde se visibiliza la familia desde que familia no es más esa familia nuclear como se la pensaba 30, 40 años atrás. Las cosas, a Dios gracias, gracias a la lucha de las mujeres más que a Dios, fueron modificando, pero aún todavía nos falta, y esa deconstrucción a nosotros los hombres nos cuesta mucho, y también a muchas mujeres, como bien dijo ahí casi digo colega, estoy acostumbrado a decirle colega porque siempre somos licenciados en seguridad, pero el periodista, colega de Flor o otro más de los presentes. Claro que las mujeres también hay mujeres que son machistas, y la deconstrucción nos va a llevar mucho esfuerzo, solo eso. No, Bueno. va a llevar muchísimo esfuerzo, me parece que es algo que solamente se va a lograr con educación, con cursos, con
participación en todas las conferencias que podamos dar respecto a esta temática. Me parece que todo suma. No hay ninguna intención de ahí de avasallar a Emiliano, todo lo contrario, es un colega, es un amigo. Invitarlo sí a que curse el curso de género que vamos a estar dando en el mes de septiembre con la UAI. No, okay. Y nada, agradecerle a Flor, sobre todo. Cruzo la idea, porque cruzo la idea. ¿Me escuchás? Que la idea es cruzar la idea como para ver esa deconstrucción que habla Daniel. Pero por eso digo, pero otro método quizás de desconstrucción, porque quizás eso choca, y está bien que lo quieran desconstruir. Ahora cruzo la cancha. ¿De qué manera piensan construir la igualdad de género con la inclusión de género? Estoy hablando de las personas trans dentro del evento de espectáculo deportivo, cuando la igualdad de condición entre mujer y hombre no es la misma. Cruzo la información, a ver, cruzo la cancha. ¿Qué intenciones, de qué manera podemos construir esa igualdad? Bueno, sí, Emi, totalmente, pero eso ya es un tema muy, debatible, y si querés para otro espacio, y si querés lo organizamos para otra conferencia, porque bueno, primero y principal quiero agradecerle a Flor nuevamente, porque ya nos estamos abusando de su tiempo, nos estamos abusando también del tiempo de todos los que están participando de esta charla, que tiene un fin particular, que es hablar del rol de la mujer dentro del periodismo policial. Me parece que cumplió vastamente en todas nuestras expectativas, así que Flor, nada, agradecerte nuevamente. Tenés las puertas abiertas de APSEPBA, del Instituto de Estudio de Género en el ámbito de la seguridad también. Cuando quieras podemos armar algo en conjunto, y agradecerles a todos por haber participado, y los esperamos con la agenda que tenemos programada para agosto, que la vamos a estar publicando en breve. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todos y todas. Les recuerdo que si quieren volver a ver esta charla o quieren recomendarla, va a estar subida en nuestra página, apsebba.org.ar. Muchísimas gracias a todos por participar y ojalá nos estemos viendo pronto. Saludos. Gracias, Flor. Adorante, gracias, Flor, Fer, Hernández. Gracias a todos. Saludos.